Hoy en día cualquiera puede comenzar una formación de profesores de yoga, independientemente de cuánto tiempo llevas practicando y de lo que sepas de las posturas. Esto no es muy correcto y te lo digo como profesora formadora de profesores, llevo más de 20 años de enseñanza y práctica y veo cómo la gente se acerca a las formaciones de profesores de yoga. En este vídeo te voy a decir sin filtros cuándo sí estás preparada para hacer una formación de profesores. En primer lugar, una formación de profesores de yoga no se emprende solamente para profundizar o para saber más de yoga o para saber más de posturas. Para eso están las clases, los seminarios, los retiros. Eliges el profesor o el estilo de yoga que te interesa, buscas retiros y profundizas. Pero una formación de profesores realmente es para aprender a sostener la práctica de otras personas, a enseñar a otras personas. Para ello, lo más importante es tu práctica personal. Si tienes ya asentada una práctica personal, si te gusta la práctica, si te gusta extender el antideslizante en tu casa y hacer tu práctica con tu secuencia, etcétera, etcétera. Porque si no hay un trasfondo verdadero de práctica personal, no tiene mucho sentido que quieras entrar en una formación de profesores. Por eso es muy importante no solo tu amor por el yoga, sino cuánto tiempo vas a dedicarle. Porque para ser profesor de yoga no es practicar un día o 2 días a la semana como ir a tus clases, ¿no? Ser un profesor de yoga es integrar la práctica en tu día a día y dedicarle tiempo. Dedicarle tiempo a esa práctica, a ir mejorando y a tener un interés. También es muy importante que te interese la anatomía en el sentido de que quieras conocer cómo mejorar tus posturas. Porque si tú aprendes a mejorar tus posturas, a mejorar tu alineación y sobre todo con un respaldo de la salud, enfoque terapéutico, enfoque de beneficiarte físicamente, fisiológicamente de la práctica de yoga, si tienes ese interés, primero aplicándotelo a ti misma y posteriormente podrás aplicarlo a tus alumnos. Entonces, como os vengo diciendo, es importante no solo que te guste el yoga, sino que quieras sostener la práctica de otras personas, que quieras practicar y que ya tengas implementada la práctica de yoga en tu casa y que tengas curiosidad de cómo el yoga, o que ya lo sientas, repercute en tu salud. Porque cuando sepas cómo repercute el yoga en tu salud, vas a poder transmitir esa repercusión o cómo tienes que hacer o cómo tienes que alinearte o cómo tienes que trabajar para que repercuta también en la salud de los demás, de tus futuros alumnos. Si tienes cualquier duda, te recuerdo que soy profesora formadora y puedes agendar una sesión 1 a 1 conmigo en un link que te dejo aquí debajo. Por otro lado, sumergirte y profundizar en una formación de profesores tiene un precio, tiene un coste que no se amortiza fácilmente. Entonces, pensar que quieres realizar una formación de profesores para ganar dinero y recuperar el dinero de la inversión no es sencillo. Dar clases de yoga no es tan sencillo como parece. Nada, me pongo una cámara, hago unos vídeos y doy clases. O monto un centro y van a venir tropecientos mil alumnos. No, necesita un tiempo de rodaje, necesitas mucha pasión, necesitas empezar poco a poco, pero a lo mejor primero en tu casa con 2 amigas, luego en una escuela de yoga donde te realquilen la sala y poco a poco ir creciendo cuando realmente obtengas un alumnado. Y para obtener un alumnado tienes que empezar a enseñar realmente con conocimiento. Primero, desde tu práctica personal y segundo, desde un conocimiento de la alineación, de la anatomía, de lo que enseñas, de la secuenciación, etcétera, etcétera. Para eso necesitas una formación de profesores, para aprender a sostener la práctica de los demás. En primer lugar, la tuya y en segundo lugar, la de los demás. ¿Cómo voy a enseñar? Pues tiene mucho que ver cómo he aprendido. Una de las grandes mentiras del sector es todo el mundo puede ser profesor de yoga. Y eso es falso. Lo siento decírtelo, pero no todo el mundo tiene las habilidades, la capacidad de transmitir, la capacidad verbal, el conocimiento de los tips, de cómo la pedagogía. Eso también hay parte que se enseña en la formación, pero hay parte que tiene
que ver mucho con cómo eres y con tus habilidades y capacidades. Por ejemplo, yo siempre digo que tengo una gran capacidad espacial, de hecho, bueno, me gustan mucho los volúmenes, los espacios, yo soy química y tenía una gran capacidad a la hora de ver las dimensiones moleculares y los volúmenes, ¿no? Entonces, esto me ha ayudado a poder enseñar, por ejemplo, en vivo y también a través de una cámara, ¿no? Porque me doy perfecta cuenta cómo la persona se está posicionando en el espacio y la puedo dirigir en ese espacio. Entonces, eso es una habilidad mental que no todo el mundo tiene. Se aprenden cosas, pero hay cosas y habilidades y sobre todo la pasión por la práctica. Eso no se enseña, eso tiene que nacer de uno. Entonces, si tú no tienes esa pasión por la práctica y la pasión por dedicarte a enseñar, a tener la paciencia con los demás, a ser humilde para entender la problemática de las personas, porque cuando eres profesora de yoga estás interactuando muchísimo con las personas, no solo en clase, sino que, bueno, tienes que saber cómo dirigirte, tienes que tener esa habilidad de empatía emocional o de inteligencia emocional cuando ves que una persona llora en clase, por ejemplo, ¿qué haces? O tener una interacción personal importante y sobre todo estar comprometida a entregar de ti a los demás. Esto también es algo que lo tienes o no lo tienes. ¿Y cuando sí estás preparada? Pues estarás preparada cuando estés practicando asiduamente, quieras avanzar en tu práctica y quieras hacer esta entrega personal hacia los demás, ¿no? Porque la enseñanza del yoga no se emprende por dinero, esto era una frase del maestro Iyengar. Se emprende desde la vocación de la práctica y de querer compartir eso y todo lo bueno que te trae el yoga. Y también cuando te haces preguntas a nivel filosófico de quién soy yo y qué hay aparte de esto del día a día, ¿no? Cuando tienes una inquietud espiritual en un camino, entonces eso también es yoga. Así que si sientes que te quieres formar, si sientes que es tu momento, si sientes que ya tienes ese amor por la práctica, esa curiosidad por la filosofía, saber más sobre qué te puede ofrecer el camino del yoga, pero además incorporar que todo lo que aprendas lo vas a dar, lo vas a enseñar, lo vas a transmitir, entonces no dudes en ponerte en contacto conmigo. Te dejo un link abajo para una reunión 1 a 1 gratuita, sin compromiso. Tú me cuentas, yo te cuento y vemos en qué punto estás, si realmente estás preparada para ser una gran profesora de yoga y yo te pueda ayudar. Así que si este es tu momento, agenda aquí abajo y veremos en qué punto del camino te encuentras y si realmente este es tu camino. Hari Om.